Son las 10 de la mañana y hace un sol, un calor de casi mediodía. Voy a la Antigua caminando hacia un lugar que queda relativamente cerca donde yo me estoy hospedando. Vamos a aprovechar un poco esta sombra para descansar. Y quiero aprovechar de explicarles un poquitito hacia dónde voy, porque toda esta zona en la que me encuentro, en el lugar donde yo estoy, se llama Or Yehuda, y todo este sector era territorio de la tribu de Dan. Y acá la gente de Dan, cuando entran a Canaán, a tierra prometida, Dan lamentablemente no logra ocupar el territorio y lo pierde prácticamente, y decide marchar hacia el norte, y allá le va relativamente bien hasta que llegan los asirios y se llevan a todo el reino del norte en cautiverio. Ahí ya tenemos algo interesante que poder rescatar, porque si ellos hubieran permanecido en el lugar que Dios los dejó o Dios les designó, en la zona geográfica donde Dios los dejó, hubieran corrido la suerte de Judá, de Judá y de Benjamín y de Simeón. Recuerden que Simeón estaba en medio de Judá, y la gente de Judá, digamos en el buen sentido de la palabra, los consumió, y esa tribu desapareció a la sombra de Judá. Igualmente con la gente de Benjamín. La tribu de Judá era tan grande que abarcó todos esos dos territorios también. Pero a lo que voy es que si Dan hubiera permanecido en el lugar que Dios los designó, hubieran prevalecido, hubiera habido un linaje más fuerte de ellos. Sin embargo, el haber decidido emigrar al norte porque no fueron capaces de conquistar el territorio que se les entregó, con el paso del tiempo los destinó a prácticamente desaparecer también. Así que ahora voy camino a una localidad que queda casi 40 minutos caminando. Voy ahora ya a salir de este descanso y los voy a llevar a un lugar muy, muy especial, especialmente, valga la redundancia, con la historia bíblica de los tiempos de Josué. Miren que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Así que acompáñenme, vamos a seguir caminando hasta llegar al lugar de los hechos, ¿ya? Y esperemos disfrutar de ese momento y aprender un poquitito más de historia bíblica. Vamos. El lugar al que nos dirigimos está en esos edificios que están o que se ven al fondo. Hacia allá vamos, y desde allá vamos a continuar con nuestra transmisión. Por fin hemos llegado a mis espaldas. Para los que saben hebreo y para los que no saben hebreo, está la palabra Yehud. Esta es la localidad en la que me encuentro en este momento y por la que caminé 40 minutos bajo el sol de las 10 de la mañana. Creo que valdrá la pena todo el esfuerzo que he hecho el día de hoy, y espero que con este video podamos aprender algo más de la historia bíblica, que es tan importante también, porque de esa forma se puede entender el contexto mucho mejor. Así que vamos a ir al lugar donde los quiero llevar y a profundizar un poco acerca de la zona en la que me encuentro, y especialmente por qué lleva este nombre, Yehud. Yehud en árabe es judío, pero no es de lo que voy a hablar el día de hoy, sino igual voy a dirigirme hacia la
a la raíz, hacia el origen, hacia la fuente de esta palabra. Bendiciones. Un saludo a todos. Me encuentro en esta localidad llamada Yehud y quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes antes de hablarles del lugar en el que me encuentro. La historia del pueblo de Israel comienza con este personaje tan importante, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para el mundo cristiano y el mundo islámico, con Abraham. Abraham tiene un hijo con Sara, del que nace Isaac. Isaac tiene también hijos, Esaú y Jacob, de los que podemos encontrar, ¿cierto?, en la historia bíblica. Jacob se apropia de la bendición que Esaú rechaza. Y a partir de Jacob nacen 12 hijos. Estos 12 hijos se convierten en príncipes, en jefes de tribus, de familias numerosas. Y Jacob tiene un hijo con Lea, al que Lea o Jacob le llaman Yehuda, que quiere decir alabado sea Yahvé o Yahweh, como se quiera pronunciar. Y este personaje, Judá, tuvo en la historia temprana de la familia un protagonismo, ya que es uno, en primer lugar, de los que saquea la ciudad de Siquem junto con Leví y Simeón, que hacen una matanza en esa localidad por, entre comillas, haber violado a una de sus hermanas llamada Dina. Y Judá participa del saqueo de la ciudad. Luego encontramos que Judá tiene un resentimiento contra su hermano José. Ya todos conocemos la historia de José, pero Rubén es quien intenta abiertamente salvar la vida de José y decir que no lo maten, que esperen, que lo echen en una cisterna, esperando poder preservar un poco más o alargar un poco más su vida para salvarle. Y a la ausencia de Rubén, los hermanos deciden matar a José para ya, cumplir con su plan. Y a la ausencia de Rubén, Judá interviene diciéndoles que se detengan un momento y que en vez de matarlo le saquen provecho a la situación, y tal vez con la intención de cuidarlo y de mantenerlo con vida, propone la idea de venderlo. Lo venden por unas piezas de plata que en el tiempo actual serían aproximadamente $44. Y ya saben el resto de la historia con José. A partir de ahí, parece ser que Judá se separa de la familia por un tiempo y se va a vivir a una zona, al parecer, por el amigo que se hace Judá, en la zona de Adulam, hacia un poco el sur de acá de Israel. Y allí él tiene una amistad con un personaje y bueno, Judá tiene hijos, y de los hijos, ¿cierto?, el primero se casa con una mujer llamada Tamar, muere. Luego el segundo la toma otra vez como mujer y muere, y el tercero era pequeño todavía y hace un pacto de alguna manera Judá con Tamar y le dice: cuando mi hijo crezca, él te tomará a ti como mujer para redimirte y para preservar el nombre de tu esposo. Y Judá no cumple con la promesa, y ya ustedes saben la historia de Tamar, lo que ella entreteje en justicia para hacer cumplir la palabra. Otra historia de Judá la encontramos, ¿cierto?, cuando ya José es restituido y Jacob va a Egipto. Allí hay una reconciliación entre los hermanos y posteriormente a la muerte de Judá, estamos hablando ya del tiempo del exilio babilónico. Ustedes saben que Israel se divide en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte hay 10 tribus y en el reino del sur hay 2, que es Judá y Benjamín. Y los primeros en partir al exilio son el reino del norte, que es un reino muy malo, tan malo que se puede comparar a los reinos paganos de Canaán.
Y con el paso del tiempo, Judá, en la localidad de Judá, pasa a manos de los babilonios, y los babilonios deportan a todos esas personas que viven en estas zonas, y se los llevan hacia Babilonia y otras partes. Allá ustedes conocen la historia, ¿cierto? Se desarrolla la historia de Daniel, de los 3 jóvenes hebreos, la historia de Esther, la historia de Mardoqueo. Y ya con Darío el Grande, él promueve el retorno de todos los exiliados del imperio, todos, incluyendo los hebreos. El asunto es que cuando esto ocurre, las tribus que son preservadas mayoritariamente fueron 3. Fue Leví, de la cual procede el sacerdote Esdras, Benjamín, tribu de la que procede Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, y tenemos luego a la tribu de Judá, que al final, al retorno, al llegar a Israel nuevamente, a estas tierras, adoptan el nombre común de judíos, y ahí es la palabra Yehud, que es el nombre de la localidad en la que me encuentro hoy. Y independientemente las personas hayan sido de otras tribus, como por ejemplo Ana, en el Evangelio de Lucas, Ana es perteneciente a la tribu de Aser o de Aser, y sin embargo es considerada judía porque pertenece a una etnia en particular, a los judíos. Esto se debe al nombre de los que retornaron del exilio babilónico. Y bueno, ¿por qué toda esta historia y por qué hasta el día de hoy se les llama judío? Es porque precisamente atrás de mí, acá, es donde se encuentra la tumba de Judá, de este príncipe de Israel, de este jefe o padre de tribu, de la tribu de Judá. Acá se encuentra su tumba, y ya en un momento más me voy a acercar para compartirles el interior. Está cerrado hoy porque hoy es Shabbat. De hecho, ni siquiera debería estar acá grabando. Así que quiero compartirles este momento. El nombre Judá, que significa que Él, o Dios, o Yahweh, sea alabado, es un grito de agradecimiento a Dios por haber concebido un hijo más. Judá es el 4º hijo de Jacob y de Lea, y es la cabeza de la tribu que hoy lleva su nombre. En la historia bíblica fue Judá el que aconsejó a sus hermanos la venta de José en lugar de quitarle la vida, en Génesis capítulo 37, verso 26. En el capítulo 38 vemos el lado oscuro de la vida de Judá, ya que pecó con respecto al asunto de su nuera Tamar, y en el versículo 26 él dice las siguientes palabras: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Así se señala la terrible corrupción en la historia de la familia, en la que, por elección de gracia, Cristo nacería, según lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 2. Y aunque Judá no era el hijo mayor, pronto empezó a tener el primer lugar en la familia. Vemos en el capítulo 43 cómo Judá persuade a su padre para que dejara ir a Benjamín a Egipto. Y en el capítulo 44 podemos ver cómo Judá es quien toma la palabra para hablar frente a José, que aún continuaba encubierto. Y así podemos ver cómo Judá comienza a tener un protagonismo dentro de la historia bíblica. En la bendición de Jacob a sus hijos, las predicciones muestran que la línea real iba a quedar concentrada en Judá. El cetro no se apartaría de Judá, ni el legislador de entre los pies, hasta que venga Silo. Ahí lo encontramos en Génesis capítulo 49, del verso 8 al verso 12. También en Apocalipsis capítulo 5 se nos habla de que el Cordero, Jesús, es el león de la tribu de Judá. También en el libro de Esdras encontramos a los hijos de Judá reconstruyendo el templo, ayudando a reconstruir el templo. Y así sucesivamente vemos cómo Judá
es quien hoy ha dado nombre a todos los que profesan la religión de su padre Jacob, judíos, ya que vienen de su padre Judá, quien descansa en esta tumba.